Hola, buenas tardes. Bueno, en esta entrega de este corto video de microlearning de exportaciones, les voy a mostrar cómo se alimenta o cómo se diligencia el formato del conocimiento de embarque marítimo o el BL. En este momento les estoy proyectando una publicación del Diario del Exportador donde aparece un instructivo sobre cómo cuáles son aquellas casillas básicas que tiene este documento y nos puede ser una guía muy útil para nuestra actividad. Entonces estamos mirando acá que por lo general, como hemos visto en los otros documentos, lo primero que aparece es el encabezado, donde están todos los datos de la empresa o la línea naviera que hace las veces de transporte marítimo en esta oportunidad. Y aquí en esta primera casilla donde nos piden los datos del embarcador o el exportador o en inglés el shipper, tenemos que diligenciar los datos que corresponden al exportador o a la empresa que está generando esa venta hacia los mercados internacionales. En la parte siguiente donde dice número 2, los datos del consignatario, y en la parte número 3 están los datos de a quién se le notifica la llegada. El consignatario por lo general es la persona a la cual le llega la mercancía, que puede ser en unas ocasiones un agente de carga, si estuviéramos hablando de carga consolidada, el consignatario sería esa agencia de carga que recibe ese embarque y que después tiene que hacerla efectiva la llegada de un tercero, o en otras ocasiones puede llegar o puede estar dirigido directamente a el importador o el dueño de esa mercancía, ¿sí? Y en la casilla número 3 donde habla de notifíquese a, es importante pues que aquí se consoliden los datos de la agencia de aduanas o del agente de carga que debe recibir o debe conocer la llegada de esa mercancía. Después vemos acá en este formato dice el número 4, el punto número 4 en la casilla dice lugar de recepción. Por lo general es el puerto de destino o el lugar donde llega la mercancía, la ciudad de desembarque o la ciudad de destino donde llega esa mercancía. También es importante conocer, para poder alimentar este documento, es importante conocer que en estas casillas, alrededor de las 5, las 6, las 8, las 9, nos pide información sobre la naviera y nos pide información sobre cuál es el nombre del buque que va a llevar esa mercancía, y nos pide información sobre el número del viaje, y a veces nos pide también la bandera de la cual es originaria esa nave. Entonces es importante que para poder llenar estas casillas tengan en cuenta si les pide el número del buque, va a decir Vessel por lo general, y va acompañado de un numeral que es como el número consecutivo que refiere esta embarcación. El nombre del buque, pues esto es como en las películas, o sea, tiene el nombre de la Poderosa, o bueno, de acuerdo al dueño del barco, que se llaman armadores. El armador es el que decide qué nombre le pone a la embarcación. Y también nos pide los datos de ese puerto de descarga, como ya les había dicho, pero el último puerto de destino, donde finalmente llega la mercancía. Si tenemos un viaje con rutas y en el BL aparece casillas que permitan desglosar, se colocan los diferentes puertos por los cuales esa mercancía va a hacer tránsito. Si no lo detalla, pues no habría necesidad de colocarlo. También nos pide que coloquemos en las casillas 8, 9, en todas estas casillas antes del contenido, nos va a pedir información relativa a cuál es el puerto de origen o el puerto de carga, y nos va a preguntar cuál es el contenedor, o nos va a pedir el número del precinto del contenedor que está llevando nuestra mercancía. Todos estos datos van en estas primeras casillas, son los datos generales del embarque. Y ya en el contenido de la casilla 10, 11, 12, 13, 14 en adelante, pues refiere información al contenido de la carga, especialmente si tiene alguna marca específica en cuanto a esas especificaciones de la ISO en cuanto al manipuleo de carga.
Nos pide que indiquemos el número de bultos viéndolo desde lo que es el embalaje. Entonces 500 cajas, 1000 cajas, de acuerdo a cómo vaya el embarque o cómo vaya la mercancía. Nos pide también que coloquemos qué es lo que estamos transportando, o sea, en esta parte, en este cuerpo del formato, tenemos que detallar qué contienen esas 500 cajas. Entonces, botellas de vino de mora en presentación de litros. Hay que colocar ahí específicamente qué tipo de mercancía estamos transportando. Y también nos pide que detallemos el peso bruto. Recuerden que el peso bruto y el volumen total de la mercancía se tienen que referir en el documento ya con el embalaje incluido, porque estamos hablando de peso bruto. Si estuviéramos hablando de peso neto, eso sería de la mercancía. Adicional a esto es importante detallar aquí en las casillas 15, creo que en el formato que estamos manejando nosotros de Legiscomes, estas casillas aparecen en el lado contrario, o sea, en el lado izquierdo, van a aparecer el valor del cobro del flete y nos va a decir nuevamente si ese flete es prepagado o es al cobro. Recuerden que si ustedes toman un término de negociación que incluya flete pagado en origen, pues tienen que colocar el valor del flete en donde diga flete prepaid o prepaid. Y si es un término de negociación que incluye mercancías, que incluyen dentro del término que el flete lo asume quien compra la mercancía, el valor del flete se debe colocar donde diga al collect o al cobro. A la final se coloca entonces los datos de la fecha y el dato exacto de la elaboración del documento. Algunos permiten la opción de que los firme, otros no, y con eso ya se terminaría de diligenciar este documento. En estos documentos recuerden que no se desglosan valores de seguros, únicamente fletes de mercancías, y depende, si ustedes están hablando de un término de negociación que es FOB, pues obviamente cuando elaboran el BL, el flete sería al cobro, porque FOB es libre a bordo, pero no incluye el pago del flete internacional. Mientras que si estuvieran hablando de un CIF, estábamos hablando de costo, seguro y flete, aquí sí tendrían que desglosar el flete donde diga prepagado. ¿De dónde sacan el valor de los fletes? Bueno, pues allí yo los invito a que consulten la página de ProColombia. Pueden colocar en el buscador de Google rutas y tarifas ProColombia y colocan la opción de origen y destino, solo colocan el país, por ejemplo, colocan Colombia y destino colocan Estados Unidos y allí les aparecen unos valores orientadores de cuánto puede ser el flete de un contenedor, ¿sí? Y con base en eso pueden diligenciar la información. Entonces, pues espero que haya sido útil esta información. Si tienen alguna inquietud adicional, pues me cuentan. Estoy atenta. Muchas gracias.